Hola a todos y a todas, les habla Soledad Saavedra, profesora en formación de lengua y literatura. Les doy la bienvenida a una nueva clase en la cual vamos a continuar dentro de la unidad 5, el terror, pero esta vez le damos inicio a una nueva ruta de aprendizaje titulada Cuentos de terror basados en hechos reales. El objetivo de esta ruta es planificar, escribir y reescribir un relato de terror para expresarse creativamente en torno a un hecho enigmático de la realidad. Para que empecemos a reflexionar sobre lo que se nos viene durante las próximas semanas, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en nuestra cabeza cuando nos enfrentamos a una tarea de escritura? Pongámonos en el caso de enfrentar una tarea en la cual tenemos que escribir un cuento de terror. En nuestra cabeza ocurren muchas cosas. En primer lugar, tenemos un punto de partida, que en este caso sería aquello que queremos generar en nuestro lector, que es generar terror. Y además, tenemos una serie de conocimientos previos sobre el terror. Ustedes mismos y ustedes mismas fueron lectores y lectoras de terror en la ruta anterior. Revisaron cuentos de terror, cortometrajes de terror, elaboraron una secuencia de fotografías de terror, etc. Entonces ya saben en cierta medida cómo funciona el género del terror. Así como tenemos un punto de partida, también tenemos un punto de llegada. ¿Hacia dónde queremos que avance el cuento de terror? ¿Qué personajes van a intervenir en la historia? ¿Qué sucederá? Debemos procurar que nuestra historia avance lógicamente desde el inicio hasta el final, anticipándonos a cómo vamos a lograr este avance. Además, también tenemos que encargarnos de una serie de procesos relacionados a los usos del lenguaje, que también son muy importantes al momento de escribir. Algunos de estos procesos son, por ejemplo, la elección de palabras. Vamos a elegir sustantivos y adjetivos adecuados para el género del terror. Por ejemplo, escalofríos, oscuridad, espeluznante, ruido extraño, etc. Les aseguro que más de alguna palabra de este tipo va a aparecer en el cuento. También nos hacemos cargo de los verbos, de las acciones. ¿Qué acciones van a ocurrir en la historia? ¿Quién las va a ejecutar? ¿Sobre qué o quién tendrán efecto esas acciones? Nos encargamos también de la conexión entre oraciones y párrafos. Nuestro texto debe tener cohesión, es decir, las ideas se deben conectar entre sí y debemos hacer explícitas esas conexiones para que nuestro lector las comprenda. Finalmente, también nos encargamos de la ortografía, tanto literal, acentual como puntual. Si el texto se ajusta a las normas ortográficas, podrá cumplir mejor su objetivo, que es entregar un mensaje claro y comprensible. En este caso, narrar una historia que genere terror en el lector. Todos estos procesos, que son muchos, ocurren en nuestra cabeza al enfrentarnos a una tarea de escritura. Como escritores y escritoras, nos tenemos que hacer cargo de todos estos procesos. Por esto mismo, les pregunto a ustedes, ¿qué ocurre cuando le encargamos a nuestro cerebro la misión de hacerse cargo de todos estos elementos? Como podrán imaginarse, nuestro cerebro se sobrecarga, colapsa, ya que son demasiados procesos los que debe cumplir al mismo tiempo. Por lo tanto, en base a esto mismo, le formulo una nueva pregunta. ¿Qué podemos hacer para escribir un cuento de terror haciéndonos cargo de todos estos elementos? ¿Qué podemos hacer para hacernos cargo de avanzar desde un punto de partida hacia un punto de llegada y además hacernos cargo de todos los usos del lenguaje?
y sin que nuestro cerebro explote, por supuesto. La forma en que podemos efectivamente hacernos cargo es, primero que todo, entendiendo que escribir es una habilidad altamente compleja. Por lo tanto, hay que entender la escritura como un proceso. Que la escritura se entienda como proceso quiere decir que tiene al menos 3 etapas: la planificación, la textualización y la revisión. Debemos entonces planificar en primer lugar, lo que implica construir borradores para anticiparnos a lo que vamos a escribir. En esta etapa podemos plasmar todas las ideas que tengamos en un bosquejo, tomar apuntes, sin tanta preparación, sin tanta estructura, y de a poco podemos ir mejorando esas ideas y tomando decisiones sobre lo que vamos a escribir. Después de construir borradores, podemos pasar a la etapa de textualización, en donde tomamos las ideas del borrador y las escribimos, aproximándonos al texto final que queremos obtener. Sin embargo, el proceso no se acaba ahí, continúa. Tenemos que trabajar la última etapa, que es la revisión de nuestro texto. En esta etapa releemos lo escrito, verificamos que su contenido esté claro, que nuestras ideas estén ordenadas y bien desarrolladas, que no hayamos olvidado ningún detalle, que no hayamos repetido ciertas palabras, etc. Si llevamos a cabo este proceso, nuestro cerebro funciona de mejor manera, dado que no le estamos exigiendo hacerse cargo de todos los elementos en un solo momento. Por el contrario, estamos segmentando la tarea de escritura, poniendo mayor atención a cada una de sus partes. En la ruta de aprendizaje que vamos a desarrollar durante las próximas semanas, nos haremos cargo de un proceso de escritura. Vamos a escribir cuentos de terror basados en hechos reales. La semana 1, que contempla esta clase, es la presentación de la ruta. Para la próxima ya vamos a comenzar a planificar y luego en el segundo módulo vamos a textualizar. Y finalmente en la semana 3 vamos a hacer 2 revisiones. Una revisión que va a estar a cargo de los autores de los cuentos y otra que también va a estar a cargo de los compañeros y compañeras. Respecto a cada uno de estos procesos, no se preocupen de momento, vamos a ir viéndolo de a poco. Cada sesión vamos a entregar las instrucciones y vamos a desarrollar distintas actividades para apoyar el desarrollo de cada una de estas etapas. Este cronograma lo voy a subir más tarde al Classroom, por lo tanto todos van a poder tenerlo al alcance para consultar cómo vamos avanzando en esta ruta de aprendizaje. Hasta acá llega la clase de hoy. Los y las invito a desarrollar el ticket de salida que lo encuentran en Classroom con el título Ticket 3 casos de escritura. Espero que haya quedado todo claro. Ante cualquier duda, no olviden que nos podemos comunicar vía Classroom. Y bueno, me despido de ustedes. Espero se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.